¿Y quién mejor para hablarnos de esto a título profesional, a título personal, que nuestra queridísima Rosa Farrés González Arabia? Ella es licenciada en Educación Especial, está diplomada en Dinámica Familiar y Enfermedad del Alzheimer en particular, ¿verdad? Así es. Pero el efecto, bienvenida, Rosa, un gusto que estés con nosotras. El, el impacto del diagnóstico es uno, pero convivir cotidianamente con una persona que padece alguna demencia, ¿cómo afecta a nuestra familia? Pues mira, Pati, primero gracias, buenos días, gracias Buenos días. por recibirnos, por darle espacio al tema, porque para No, nosotros es nos muy encanta. importante. Ajá. Bueno, yo creo que hay varios, tiene varios impactos. Primero es conseguir el diagnóstico, que eso siempre es tardado, pero cuando finalmente se da el diagnóstico, suele irrumpir en la familia de manera de pronto muy dramático, primero por el estigma que se tiene acerca de la enfermedad. Muchas veces la familia cree que cuando le dan el diagnóstico de Alzheimer o de demencia, le están diciendo que su familiar se volvió loco, ¿no? Que es y además una locura muy oscura, muy fea, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, yo creo que otro de los impactos importantes es ¿qué hay después del diagnóstico? El postdiagnóstico, todo lo que implica el postdiagnóstico, desafortunadamente hay muy poco. Hay muy pocas alternativas hasta ahora que se ofrecen. Sí. Primero, en el área farmacológica, pues no hay medicamentos curativos. O sea, No se cura. Hasta no se cura. ahora, hasta Hasta el donde día de hoy, vamos, no se ningún cura. tipo de Ningún demencia tipo de se demencia. cura. Bueno, las secundarias a otras condiciones, pero bueno, Sí, pero estamos las hablando ya de primarias, sí. diagnóstico, sí. Esas no se curan. O sea, una vez iniciado el proceso, no hay manera de pararlo, sí de ralentizarlo. Empieza a haber Eso es algunas moléculas importante. que dan alguna esperanza, pero siguen sin ser curativas, que eso es importante saberlo. Eso por un lado. Por otro lado, viene todo lo que implica el cuidado y la atención, ¿no? Que, bueno, para empezar, en nuestro país desafortunadamente no hay suficiente, pero estamos lejos de ser suficiente en ese sentido. Y por otro lado, mucho de lo que sí hay no es accesible a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo qué Entonces, sería, por ejemplo? Dame un ejemplo. por ejemplo, todo el tratamiento no farmacológico, todas estas terapias no farmacológicas que pueden ser maravillosas y pueden estar científicamente comprobadas, pues sí, pero no No son están accesibles a al todo el acceso mundo. de todo el mundo. Exactamente, ¿no? O sea, sería maravilloso que todo el mundo pudiera acceder a 2, 3, 4 horas a la semana de estimulación cognitiva. Sería Pues sí, fantástico. Pero ¿quién las paga? ¿quién las La paga? verdad que ¿No? quién las paga y quién tiene esa capacidad de organización y todo para Exacto. hacerlo. Ajá. Luego hay muy pocos centros de día que son para la persona que vive con el problema. Los centros de día debieran ser pues si no la solución, por lo menos Un la apoyo atención, un importante. apoyo muy importante, ¿no? Y para las familias, pues igual, o sea, no es lo mismo tener que dejar a tu paciente en casa solo de repente a que esté en un lugar donde está cuidado, donde está atendido, etcétera, ¿no? Tiene un impacto económico muy importante, porque los pocos medicamentos que hay no curativos son muy caros. Y no nada más el medicamento que se necesita o que está para la enfermedad en sí misma, ¿no? Sino para los medicamentos que se van a ir necesitando durante el proceso. Cuando tienen problemas de conducta, alteraciones conductuales, hay que ir al psiquiatra y te dan algún medicamento. No son baratos. Entonces, de pronto hay quien tiene que dejar de trabajar dentro del núcleo familiar para poder atender a la persona. Hay impactos sociales importantes. Las familias de pronto se empiezan a aislar. Dentro de la familia empiezan a surgir muchos conflictos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que o que agravan mucho la situación es lo que se presenta a lo mejor al mismo tiempo. O sea, cuando dentro de la familia hay un diagnóstico de demencia, pero también hay alguien con alguna adicción, ¿no? Uy, ajá. O sea, hay muchas cosas O que un problema del corazón sí. o un O problema una de... familia Ajá, desintegrada, ¿no? desintegrada, claro. No es lo mismo vivir bajo el mismo techo, que haya una buena cohesión en la familia, una buena relación, porque al final de cuentas la red más importante, la red social más importante para cualquiera, para atender una enfermedad o cuidar, pues es la familia.
Claro. ¿Qué pasa? Déjame abrir un paréntesis en esto. ¿Qué pasa conmigo como persona que sé que estoy? Porque no te quedas con una demencia de la noche a la mañana, no, No. amaneces con una No. demencia. Es progresivo, depende del tipo Sí. de padecimiento, en qué momento dan el diagnóstico. Pero ¿qué me pasa a mí que sé que estoy enfrentando una demencia? Primero espero saberlo. ¿Es bueno comunicarlo? Desde mi Desde tu punto de personal vista, punto de vista, yo creo que para empezar tenemos derecho a saber. tenemos derecho a saberlo, ¿no? Que estoy empezando a cursar una demencia. Ajá. Tenemos el derecho, hay quienes también tienen derecho a no saberlo, o sea, hay quienes no quieren saberlo, como si eso eliminara el problema. Como si no supieras lo que pasa en ti, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que otra vez hay mucho miedo a, a enfrentar un diagnóstico así cuando si ves a futuro no se ve claro, ¿no? O sea, hay muchas cosas que dependen de los apoyos sociales que se te ofrezcan, Sí. pues que no hay mucho, ¿no? No hay suficiente. Mucho miedo al qué es lo que me va a ir pasando, cómo me va a ir pasando, qué es lo que va a ir implicando el que me vaya deteriorando, qué es lo que va a surgir en la familia. Además, en algunos momentos lo vamos a ver, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que, para empezar, yo sí creo que uno empieza a darse cuenta cuando algo está cambiando, algo no está bien, y hay que buscar al médico, ¿no? Muchas veces, mientras además haya esta asociación de que la demencia es cosa de viejos, ¿no? Y cuando además, desafortunadamente, hay profesionales de la salud que te dicen, no se preocupe, lo que pasa es que ya está viejito, entonces es normal, ¿no? Que se le olvide, o es normal que tenga estas actitudes. Demencia senil, el famoso diagnóstico fatídico. Sí, exactamente. Pero mientras yo no tenga una imagen clara de qué es lo que va a ir sucediendo y con quién voy a contar, ¿no? en mi familia para el cuidado y para la atención, pues hay mucho miedo. O sea, personalmente yo creo que sí hay mucho miedo, mucha inseguridad, mucha incertidumbre. No sabes a qué velocidad va a ir avanzando. Ni qué causas va a ir tomando, ¿no? ¿Qué nos sugerirías, ahora que hay muchas personas viéndonos, qué sugerirías, qué nos sugerirías a las personas que estamos viendo que vamos a tener que vivir, cohabitar, cuidar a lo mejor hasta en algún momento de alguna persona que empiece a vivir con demencia? Como familia, ¿qué podemos hacer antes de que el problema esté enorme, que nos estemos desintegrando, que nos estemos agrediendo porque te salen todos los pendientes? ¿Qué nos sugieres hacer? Mira, a Tú nivel ya lo internacional, viviste, ¿no? Sí, a nivel internacional y este año particularmente el Alzheimer Disease International, lo que pide a gritos es educación. O sea, al final de cuentas, la información es poder. Claro. La educación te facilita y te abre muchísimas puertas. O sea, yo sí creo que hay una diferencia inmensa entre el atender una enfermedad, conociéndola y entendiéndola, que sin ninguna información. Yo creo que hoy todos sabemos si podemos estar teniendo COVID en este momento, porque durante 2 años y medio nos han estado... Nos bombardearon, Nos ¿no? bombardearon con información sí. para que todo el mundo esté pendiente. Nos hace falta que nos bombardeen con información sobre la demencia. Primero, para mí, si yo empiezo a detectar cosas que... algún síntoma, algún signo en mi persona, vaya y busque el diagnóstico lo más pronto posible. Eso me va a permitir primero, además de saber mi diagnóstico, tomar decisiones. O sea, el cómo quiero ser cuidado, dónde quiero ser cuidado, quién quiero que me atienda, esa es mi decisión. Incluso preparar mis cosas económicamente, mi testamento. El testamento, la voluntad anticipada, no sí, sé, todas esas cosas a las que tienes derecho. O lo que yo crea que tengo que arreglar, ¿no? Y desde la libertad, ¿no? Exactamente. Desde la libertad, que eso a mí me parece la conciencia. Fundamental. Exactamente. Entonces, una es informarse, aprender sobre el tema. La segunda es buscar ayuda lo más pronto posible, ayuda médica me refiero. Sí. Porque además una cosa que es súper importante es que el médico que nos atienda o que atienda a mi familiar
esté dispuesto a acompañarnos en el proceso. Es un proceso que puede durar 4 años, es un proceso que puede durar 8, 10, 20 años, 25 años, ¿no? Entonces, tener un médico que esté dispuesto a acompañarnos, independientemente de que haya o no haya muchas decisiones que le correspondan al médico. O sea, yo creo que el equipo entre el médico y la familia es básico y además facilita muchas cosas y resuelve muchas cosas. Al mismo médico le es importante que la familia participe, ¿no? ¿Hay grupos, existen grupos informativos o de acompañamiento, grupos para los familiares de personas Sí que hay, viven con demencia? pero desde luego no son suficientes, hay muy poquitos. O sea, hay mucho de ese trabajo lo están haciendo las asociaciones. Sí. El Instituto Nacional de Neurología tiene algunos grupos, no sé si estén funcionando ahorita, la verdad, pero, pero tiene grupos. Pero ciertamente el grupo de apoyo es muy importante. Un grupo de apoyo no es nada más un espacio de expresión, ¿no? Es un espacio de aprendizaje formal e informal. O sea, la experiencia de otras familias que están viviendo lo que yo estoy viviendo, a mí me puede dar mucho, me puede enriquecer mucho, yo puedo enriquecer a otras familias, pero además, si se invita a profesionales y gente que nos dé pláticas sobre temas bien concretos, pues es un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otro punto tomo en cuenta? Tú dices, ahorita me adelanto, tú dices, cuando yo empiezo a darme cuenta que debo ir al médico, a lo mejor antes de notificarlo a la familia, pero ese darme cuenta que es cuando me perdí, cuando no encuentro, ¿cómo me puedo autovalorar, digamos? Pues yo creo que nadie nos conocemos mejor que nosotros mismos. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que están pasando cosas que ¿Cómo no qué? son... ¿Cómo qué puede ser? Esto que me desoriente, que empiece a olvidar, pero no estos olvidos en donde recupero la información, sino que empiezo a tener problemas para expresarme, porque estoy olvidando palabras, porque estoy olvidando la sintaxis. Cuando se presenta gente que a lo mejor he visto alguna vez y que la pudiera reconocer normalmente, o no identifico y de pronto ya no la estoy personas. identificando, ¿no? O sea, hay cosas. Mi mamá decía, ella dejó de dar clases cuando dijo, no quiero que me pase lo que le pasa a esta otra maestra, ¿no? Porque ella se da cuenta que algo estaba pasando. Pero muchas veces, cuando no hay información, cuando no estamos enterados, nosotros suponemos que es parte de que estoy envejeciendo. Sí. Entonces, a veces se deja pasar mucho Que tiempo. hay un deterioro cognitivo real. Sí. Depende de cada quien, pero Sí. es real, ¿no? Sí. Y después, muchas veces la gente no lo dice por miedo, por inseguridad, ¿no? O sea, ¿qué tal que les digo que estoy teniendo problemas y quién sabe qué me van a querer hacer? A lo mejor me vayan y me encierran quién sabe en dónde, ¿no? Sí, claro. O sea, por eso creo que es súper importante el tratar a la familia, el que la familia esté realmente cohesionada, que haya confianza, ¿no? Para que yo pueda decir, bueno, el día de mañana cuando me enferme de demencia o de lo que sea, ¿no? Mi familia esté allí, cuente con ella para acompañarme en la enfermedad, ¿no? Dijiste que no es solamente una enfermedad de la vejez, ¿se presenta en edades más tempranas? ¿Puede presentarse? Cada vez se empiezan a presentar de manera más temprana, sobre todo por los factores de riesgo que se han ido identificando, ¿no? ¿Me puedes dar 3, 4 en este momento, por favor? El COVID es un factor de riesgo. La obesidad, la diabetes, que son dos factores que somos number one en México. Sí, la contaminación ambiental, el alcoholismo, el tabaco, ¿no? O sea, uno le va sumando hasta se dice que en la infancia el nivel escolar. No se trata de que todos seamos universitarios, pero el cerebro se enriquece cuando estudia, cuando aprende. Cuando muevo mi cerebro. Sí, ¿no? Entonces, desde la infancia podemos empezar a prevenir. Queridísima Rosa Farrés, muchísimas gracias por estar aquí.